Siendo las 15 horas del 20 de enero del 2015, se celebra en los juzgados de control y garantía de juicio oral en la ciudad del Distrito Federal audiencia de vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación en contra de la hoy imputada Raquel Castillo Padilla. Antes de dar inicio a la audiencia, solicitaré que se verifiquen las partes. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Señoría, licenciado Daniel Eduardo Ramos Moreno, agente del Ministerio Público de la Federación, con número de identificación 2832, con domicilio para ir y recibir todo tipo de notificaciones, los ya previamente establecidos ante este tribunal. Con correo electrónico ramos@pgr.com. ¿Quién acompaña? La licenciada Lady Deyanira Carrillo Barragán, agente del Ministerio Público de la Federación, con número de GAFET 6517, con domicilio previamente establecido ante este tribunal y con correo electrónico lady.carrillo@pgr.com. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Licenciada Adriana Aguilar Brito, con número de cédula profesional 45030, expedida por la Dirección General de Profesiones, con correo electrónico adriana@hotmail.com, con el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el previamente establecido ante este tribunal. ¿Quién está a su lado? Defensor privado, licenciado Emanuel Luna Mendoza, con cédula profesional 3.004.050, expedida por la Dirección General de Profesiones, así como con correo electrónico emanuellmendoza@gmail.com y con domicilios para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el previamente establecido en este tribunal. Una vez que se han verificado que se encuentran las partes presentes, se inicia la audiencia de solicitud por parte del Ministerio Público de vinculación a proceso. Ministerio Público, por favor, exponga sus datos de prueba. Su señoría, solicito permiso para desplazarme a lo largo de la sala. Es autorizado. Su señoría, esta fiscalía solicita que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la hoy imputada la señora Raquel Castillo Padilla, en virtud de que se han actualizado los requisitos necesarios para ello establecido en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo siguiente: en primer lugar, la existencia de un hecho que la ley señale como delito; en segundo, la probable comisión de este hecho por parte de la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que en el presente caso no se ha actualizado ninguno de los supuestos de extinción de causa penal o exclusión de incriminación. Señor juez, de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación se desprende lo siguiente: el 21 de diciembre de 2014, siendo aproximadamente entre las 4 y 6 horas, quien se ha ostentado como licenciada en Derecho, trabajando actualmente en una sala de materia civil del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, sostuvo una relación conyugal con el hoy occiso el señor Alejandro Campos Rodríguez, en el domicilio número 321, interior 5A de la calle Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, quienes sostenían una discusión esa madrugada, producto de que la hoy imputada había descubierto que su cónyuge y hoy occiso el señor Alejandro Campos Rodríguez había embarazado a una compañera de trabajo, Janina Domínguez. Por tanto, encontrándose alterada la fémina y hoy imputada, tomó un arma blanca, siendo más específicos, un cuchillo de cocina de grandes proporciones, tal como obra en la carpeta de investigación de conformidad por lo realizado a través del perito en criminalística Miguel Higareda.
produciendo una lesión mortal de tipo cortopunzante penetrante en el tórax en forma rectilínea. Esto ha sido constatado por el perito legista Pedro Miguel Valeriano en la carpeta de investigación. Es así como esta fiscalía, derivado de los hechos narrados, califica el actuar como responsable de la hoy imputada sobre el deceso del señor Alejandro Campos Rodríguez, en virtud de que se han actualizado los supuestos previstos en los artículos 302, 323, primer párrafo, y 9º, primer párrafo. Por lo siguiente: existió una privación a la vida contra su cónyuge y víctima, el señor Alejandro Campos Rodríguez. A su vez, esta privación es originada por una lesión calificada como jurídicamente mortal, en términos del artículo 303 del Código Penal Federal. Esto ha sido constatado por el perito legista Pedro Miguel Valenciano, quien determinó de conformidad con la necropsia como causa de muerte la herida producida por arma cortopunzante en el tórax, teniéndose esto último como dato de prueba. A su vez, hay que añadir que la lesión es atribuida en el momento en que la señora Raquel Castillo Padilla inserta en forma rectilínea el arma blanca en el tórax del señor Alejandro Campos Rodríguez, siendo esta la causa de muerte. Siendo en términos del artículo 9 del Código Penal Federal, se establece que quede en evidencia al obrar dolosamente, conociendo los elementos del tipo penal o teniendo como posible resultado típico en el que se quiere o acepta el hecho descrito por la ley, en razón de que la hoy imputada, la señora Raquel Castillo Padilla, ostentándose como licenciada en Derecho, es decir, siendo perita en la materia, tenía el conocimiento de que la conducta que desplegaba conlleva al encuadramiento en uno de los tipos penales señalados por la ley. Por ello, se tiene que existe una conducta típica al encuadrar el comportamiento en uno de los supuestos previstos en el artículo 302 del Código Penal Federal. A su vez, es antijurídica, puesto que no existe en favor del activo ninguna causa de justificación que destruya la antijuricidad de su conducta. Además de que es culpable, ya que tampoco obran datos que prueben que existió una causa de inculpabilidad. Por ello, también este delito en su consumación es instantáneo y teniendo la imputada la autoría material, puesto que tiene dominio del hecho. Todo ello con fundamento en el artículo 7, 9 y 13 del Código Penal Federal. Es así como esta Fiscalía, con todo lo anteriormente expuesto, solicita que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la hoy imputada por el delito de homicidio en razón parentesco perpetuado contra el señor Alejandro Campos Rodríguez. ¿Es cuánto, señorita? Defensa, señor, nota argumentar. Sí, señoría. Solicito permiso para expresar. Concedido. Señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita la no vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla, toda vez que el referido código en su artículo 316, fracción cuarta, menciona que un requisito indispensable para vincular a proceso
es la no existencia de un excluyente del delito. Señoría, de los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación, se desprende que existen suficientes elementos para acreditar la existencia de un excluyente del delito, contenido en el artículo 15, fracción cuarta del Código Penal Federal, consistente en repeler una acción real, actual o inminente, sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados. Lo anterior deriva de las constancias y testimoniales que obran en la carpeta de investigación, en la que se narran los hechos de la siguiente manera. El día 21 de diciembre por la mañana, momentos antes de salir al trabajo, la señora Raquel Castillo Padilla encuentra mensajes en la computadora del hoy occiso Alejandro Campos Rodríguez que denotaban una relación amorosa con su compañera de trabajo, Janina Domínguez, quien le hacía saber que estaba embarazada de este último, situación que le provocó frustración, tristeza y dolor a la señora Raquel Castillo Padilla, toda vez que 7 años antes le habían diagnosticado infertilidad. Ella llega a sus labores y se la pasa recordando estos mensajes, y al llegar la noche, después de haber cenado sola en su casa, es cuando Alejandro Campos Rodríguez arriba al domicilio conyugal y se inicia una acalorada discusión por los mensajes que ella había encontrado. Él no los niega y, por el contrario, hace de Raquel Castillo Padilla un blanco de violencia tanto física como verbal, como venía haciéndolo desde hace 10 años, cuando se casaron. Es así que la abofetea para después arrojarla al suelo, provocándole una lesión en la cadera, de la cual apenas pudo levantarse. Raquel se dirigió a la cocina y, estando ahí, Alejandro la alcanza y continúan las agresiones. Todo se salió de control y Raquel, con cuchillo en mano, lo único que intentaba era frenar toda aquella situación. Señoría, esta defensa encuentra que sí se actualiza la causa de exclusión del delito, conocido como legítima defensa, pues existe una agresión real y racionalidad de los medios planteados y empleados. Lo anterior, debido a que la racionalidad de los medios empleados no obedece a los instrumentos que se utilizan, sino cómo se lleva a cabo la defensa. Es decir, la ley no establece ni estipula proporcionalidad y equidad en los instrumentos. Lo único que se pide es la ausencia de desproporcionalidad aberrante en las conductas lesiva y defensiva. Es así que el actuar de Raquel en ningún momento es irracional, puesto que ella no pudo haber frenado por el mismo medio esas agresiones, ya que Alejandro Campos Rodríguez, el hoy occiso, demuestra una superioridad física ineludible, como se muestran en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, referente al estudio que hace la doctora Gabriela Marín de los Bosques, experta en violencia de género. De lo anterior también se puede mencionar que la señora Raquel Castillo Padilla había sido objeto de violencia durante varios años, lo que la fue trastornando poco a poco. Esto también encuentra justificación en la carpeta de investigación con los testimonios de Gabriela Enríquez Pons, quien es la jefa de Raquel Castillo Padilla, que a su vez mencionaba que en el campo laboral en algunos momentos sufría de depresión y tristeza por situaciones conyugales, lo cual es importante resaltar no permeaba en su situación laboral. También obra en la carpeta de investigación el testimonio de Cristal Fernández Martínez, en donde menciona que la última golpiza había sido apenas hace un mes, de las que también obran fotos. Y bien, por último, se tiene que momentos antes de la lesión que provocó la muerte del señor Alejandro Campos Rodríguez, Raquel Castillo Padilla sufría de un ataque de pánico, como se demuestra en el dato de prueba que obra en la carpeta de investigación realizada por un perito en la materia. Es así que, contrario a lo que manifiesta el Ministerio Público de la Federación, Raquel Castillo Padilla no sabía ni quería el resultado material. Por el contrario, no estaba consciente de sus actos y lo único que pretendía era terminar con todas aquellas agresiones. Es por eso, su señoría, que esta defensa solicita que la Fiscalía compruebe esos datos y el actuar de manera dolosa de Raquel Castillo Padilla. Y como no se han
corroborado y no se han agotado los preceptos procesales para la vinculación a proceso, esta defensa solicita, como en un inicio, la no vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla y su libertad inmediata. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchados los argumentos de las partes, este resolutor emite la petición que haya lugar. Por los argumentos expuestos por la Fiscalía, se vincula a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por homicidio en razón del parentesco. Toda vez, como argumenta la Fiscalía, es cierto, no hay una causa de justificación que medie. En razón a ello, no existe ninguna legítima defensa, como argumenta la defensa, pues medió provocación por parte de la señora Raquel Castillo Padilla. En esa tesitura se vincula a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por homicidio en razón del parentesco. Agente del Ministerio Público, ¿algo que manifestar? Sí, sí, señoría. Pido autorización para desplazarme en la sala. Adelante. Esta representación social, de manera respetuosa, solicita se abra debate para interponer las medidas cautelares bajo la hipótesis del artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez vinculada a proceso a la hoy imputada Raquel Castillo Padilla, bajo la segunda hipótesis del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a usted, señor juez, las siguientes medidas cautelares bajo la hipótesis del artículo 155 de la ya citada ley. En primer lugar, solicito la presentación periódica semanal de la señora Raquel ante este tribunal o ante autoridad que usted designe. En segundo lugar, solicito la garantía económica para garantizar la reparación del daño a la parte perjudicada. Y en tercer lugar, solicito la prohibición a la hoy imputada de convivir, acercarse o comunicarse con la testigo Janina Domínguez. Con esta petición de medidas cautelares, señor juez, se tiene asegurada la comparecencia de la señora Raquel ante este órgano y de la misma manera se evita la sustracción de la acción de la justicia. No hay que olvidar que de la carpeta de investigación se desprende un informe de medidas cautelares y debe ser tomada por usted, señor juez, en el cual se estipula en el artículo 156, segundo párrafo de la ya citada ley. Ahora, su señoría, analizando la teoría de riesgo de la necesidad de la cautela, el punto 7 de la unidad de medidas cautelares, vemos que el comportamiento de la hoy imputada hacia la testigo Janina Domínguez es de manera intimidatoria. De las ya citadas medidas cautelares, nos dice que Raquel no tiene un domicilio estable, ya que durante los últimos 9 meses ha rentado en el departamento donde ocurrieron los hechos. Por tanto, puede ausentarse del domicilio. De lo anterior, se denota un total desarraigo de la señora Raquel a este lugar en el que se desarrollará el proceso, el cual trae aparejado consigo un fundado e inminente riesgo de sustracción de la acción de la justicia, que debe ser tomada en cuenta por esta imposición, según lo establecido en el artículo 168, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, con esta petición, señor juez, dejamos a salvo sus derechos de libertad y libre circulación para que pueda ejercer, permitiéndole desarrollar su vida cotidiana y asimismo trabajar, conforme a las mejores prácticas del derecho internacional de los derechos humanos, y consideramos procedente su autorización. Es por eso, su señoría, que esta representación social reitera la petición de poner como medidas cautelares la presentación periódica de la hoy imputada ante este tribunal o ante autoridad que usted designe, así como la exhibición económica para garantizar la reparación del daño a la parte ofendida. Y por último, la prohibición a la hoy imputada de acercarse, comunicarse o convivir con la testigo Janina Domínguez. Por lo antes expuesto, es todo, su señoría.
defensa tiene algo que manifestar? Así es, su señoría. Le solicito autorización para desplazarme por la sala. Adelante, defensa, autorizado. Su señoría, esta defensa considera y manifiesta con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la solicitud de la Fiscalía es sumamente excesiva y desproporcional en cuanto a la exhibición de un monto económico para garantizar los daños como medida cautelar. Debemos recordar que el artículo 153 del citado ordenamiento nos menciona que las medidas cautelares deben ser impuestas a las personas cuando se requiere su presencia en un proceso penal o se pretende evitar la obstaculización del mismo. Entonces, derivado de esto, podemos ver que mi defendida en ningún momento ha intentado ni sustraerse ni obstaculizar a la justicia. Es por ello que si el Estado llegase a autorizar esta medida cautelar, estaría violentando directamente al principio de proporcionalidad establecido en el Código. Así también podemos decir que corrompería la objetividad, la idoneidad y la imparcialidad que esta autoridad tiene. Es correcto, señoría. La Fiscalía tiene razón al mencionar que mi defendida renta en la casa habitación donde se encuentra. Pero esta misma Fiscalía es omisa al no mencionar que mi defendida trabaja en la segunda sala en materia civil del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Esto como secretaria proyectista. En palabras de la ciudadana Gabriela Enríquez Pons, quien funge como magistrada y jefa directa de mi defendida, la ciudadana Raquel Castillo es una proyectista excepcional. Tiene un desempeño excelente y es una persona demasiado valiosa a nivel profesional. Esta profesión ha sido la única fuente de sustento económico que goza mi defendida, así como también lo gozó su esposo en vida. Podemos mencionar que de la naturaleza de esta profesión y de las actividades que ella desempeña, son estas que se desarrollan en una sola locación, en una ciudad, en la Ciudad de México. Por ello, que mi defendida no tiene el mayor interés de salir de esta ciudad, es decir, no tiene ni una causa para evitar a la justicia, ni mucho menos obstaculizarla. De allí que esta defensa se opone terminantemente a la fracción 1 del artículo 155, que prevé la medida cautelar sobre la presentación periódica ante usted, señor juez, o autoridad que usted designe. Posterior a esto, podemos mencionar que la señora Raquel Castillo no ha tenido ni tiene el interés de tener una relación con la ciudadana Janina Domínguez, quien ella ha sido una fuente de muchos problemas para la ciudadana Raquel Castillo, mi defendida, así como para el que era su esposo en vida. Problemas que se han desempeñado en cuestiones de agresiones físicas y psicológicas, como obra en carpeta de investigación en las actas de entrevistas de la misma Raquel Castillo y de la ciudadana Cristal Fernández, así como las fotografías que se entregaron y que obra en esta carpeta de investigación. ¿Cómo relacionarte con una persona que te ha causado tanto daño? ¿Por qué estar cerca de alguien que ha destruido tu vida? Con esto en mente, podemos decir, la defensa argumenta en que no se va a oponer a la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con la ciudadana Janina Domínguez. Reiteramos, de parte de la ciudadana Raquel Castillo, no existe ningún interés en relacionarse con la ciudadana Janina Domínguez. Por último, tenemos que tener en mente que
la ciudadana Raquel Castillo, mi defendida, no tiene antecedentes penales. Es más, ella aboga y labora por la justicia. Siempre ha estado en favor de que se descubra la verdad y por ello ella ha propiciado el desarrollo de este juicio, siendo ella quien llamó a la policía, como nos podemos percatar en la acta de entrevista realizada a Cristal Fernández. De allí reiteramos esta defensa, la solicitud de que se dé no al lugar y se desestime las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, consistentes en la entrega de una garantía económica, así como de la presencia periódica de mi defendida hacia usted, señor juez, o autoridad distinta que designe. Pero sí apoyamos por creer que está con los principios de objetividad, idoneidad e imparcialidad en la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con la ciudadana Janina Domínguez. Es cuanto, su señoría. Una vez escuchadas las partes, este órgano resolutor determina las siguientes medidas cautelares en contra de la señora Raquel Castillo Padilla. Tal y como es la naturaleza de las medidas cautelares, asegurar que la imputada no sustraiga la acción de la justicia, se decreta la presentación periódica ante este órgano cada 7 días en el horario de 9 a 10 de la mañana. En tanto a la segunda medida cautelar consistente en fijar una garantía, esta va acorde a lo que estipula el ordenamiento procesal penal vigente, en tanto a reparar el daño. Se fija una garantía conforme a la Ley Federal del Trabajo en su numeral 502, que va acorde a 5.000 días de salario mínimo, más 60 días de gastos funerarios. Y en tanto a la tercera medida cautelar que solicitó la Fiscalía, también es órgano resolutor la decreta, toda vez que va a fin de no obstaculizar la investigación o desarrollo del proceso, que consistirá en no acercarse o molestar a la señora Janina Domínguez. Por este órgano resolutor es todo, y acorde al numeral 63 solicito que se transcriba esta resolución.